Este vídeo va de métodos. Eso que todos queremos tener para dar nuestras clases de forma infalible y con éxito asegurado. Pero, ¿existe ese método para la clase de idiomas? Voy a resumir las características principales de los métodos más relevantes que han aparecido en los últimos 200 años, de cómo estos métodos han influido en nuestra forma de dar clases y que ha provocado que estemos donde estamos en la actualidad. Además, te cuento qué hago yo con toda esa información y cómo lo aplico en la clase. Hola, soy Carmen Arroyo. Bienvenidos a mi canal Yo Quiero Ser Profe de Español, el canal para profes principiantes o no tanto. En este canal encontrarás temas dedicados a la enseñanza de idiomas. No te pierdas ninguno, así que suscríbete y dale a la campanita. ¿Qué implica un método en la enseñanza de idiomas? Todos usamos la palabra método y más o menos sabemos que se trata de hacer algo de una forma sistemática para conseguir un fin de la forma más eficaz posible. Aplicado a la enseñanza de idiomas, un método suele incluir una filosofía de aprendizaje que contiene sentencias que aseguran que así es como se aprende. Por ejemplo, lo que se repite mucho se aprende, o hay que dejar que el alumno llegue a la regla por sí mismo. También te indica cómo se debe proceder. Por ejemplo, traducir o no todos los textos a tu lengua, utilizar o no la lengua materna en clase, aprender o no reglas de gramática, etc. Desde hace unos 50 años, la enseñanza de idiomas ha mejorado considerablemente y cada vez cuenta con más profesionales especializados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero, ¿cómo era esto en el pasado? ¿Cómo se enseñaban y aprendían las lenguas extranjeras? Desde mediados del siglo XIX se han ido sucediendo una serie de métodos que se iban desechando según aparecía el siguiente. Cada método rechazaba al anterior y él aseguraba que era el método definitivo para aprender una lengua, hasta que aparecía el siguiente. Vamos a ver algunos de ellos para comprender cómo pensaban sus autores y cómo nos han influido hasta la actualidad. Empezamos con el método de gramática y traducción. Se consolidó a mediados del siglo XIX y apareció en Europa cuando se empezaron a aprender lenguas extranjeras en los institutos. Se trataba de una forma de aprender idiomas muy parecida a cómo se estudiaban las lenguas clásicas, como el latín y el griego. En este método, los textos utilizados eran fragmentos de obras literarias. El vocabulario se memorizaba en 2 columnas, lengua extranjera, lengua materna. El aprendizaje se basaba en la memorización de reglas de gramática, que se contrastaban con la lengua materna. El error se corregía inmediatamente. Las clases eran magistrales, o sea, que el profesor era el centro de la clase. La expresión oral y la interacción eran inexistentes. Como os podéis imaginar, este método requería un conocimiento alto de conceptos gramaticales, mucha memoria, gusto por la literatura y mucha paciencia. La habilidad para manejarte en el idioma apenas se podía conseguir si no tenías la oportunidad de practicarlo con alguien o podías permitirte una estancia en el extranjero. Visto que el método de traducción no era efectivo para aprender lenguas modernas, apareció en el último tercio del siglo XIX el lado opuesto, el enfoque natural. Este enfoque aseguraba que una lengua extranjera se aprende como lo hacen los niños con la lengua materna, sin explicaciones de gramática, sin listas de vocabulario, ni análisis de la lengua de ningún tipo. Teniendo en cuenta esta nueva filosofía, aparecieron muchos autores de manuales que exponían su propia manera de llevarlo a la práctica. Y claro, cada uno aseguraba que su método era el definitivo para aprender una lengua. De todo lo que se publicó, he seleccionado 3 métodos que me parecen los más representativos. Hay que tener en cuenta que muchos métodos eran tan similares que se diferenciaban poco unos de otros. Empezamos con el método directo. En este método se da más importancia a la lengua oral que a la escrita, con el argumento de que los niños no toman apuntes mientras aprenden. El profesor apenas corrige y deja que los alumnos se corrijan ellos mismos con el tiempo. Las reglas gramaticales están incluidas en el texto y los alumnos tienen que inducirlas por sí mismos. El profesor pasa de explicarlas. Ya no se utilizan textos literarios, sino diálogos entre personas corrientes. Esta nueva filosofía le daba la vuelta al método anterior y se produjo mucho entusiasmo al principio. Quizá te suenen las escuelas Berlitz,
Estas fueron creadas en 1878 y fueron muy bien acogidas en su momento. Tanto que se extendieron por todo el mundo, incluso hoy en día las puedes ver en algunas ciudades. Después de que varios autores interpretaran el método directo a su manera y lo utilizaran por un tiempo, se dieron cuenta que ni de lejos era perfecto. Parece ser que nadie se molestó en incluir diálogos relevantes con léxico útil para los alumnos. Además, la falta de corrección provocaba la fosilización de los errores. En fin, cosas del frenesí y el arrebato. Durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en urgente enseñar idiomas a los soldados americanos que iban a ser enviados a Europa. Los lingüistas estadounidenses se pusieron manos a la obra y crearon el método audio-oral o audiolingual. Este método consistía en enseñar a los alumnos estructuras de la lengua meta que debían aprender de memoria. Los lingüistas se dieron cuenta de que para crear materiales primero tenían que averiguar cuáles eran esas estructuras. Nació así el estructuralismo americano, con Bloomfield a la cabeza. Algunas de las características de este método intentan subsanar las deficiencias del método anterior, pero también conserva algunas otras. Vamos a ver algunas. Hay que atenerse a la lengua usada por los hablantes. El vocabulario se selecciona por su frecuencia de uso. Las estructuras a estudiar se contextualizan en un diálogo o texto inicial. Las estructuras se distribuyen empezando con las más sencillas y progresando hacia las más complejas. Se prohíbe la lengua escrita en los primeros estadios del aprendizaje para favorecer la comprensión auditiva. Los materiales deben incluir un buen número de ejercicios de repetición para conseguir la internalización de las estructuras y el vocabulario. La gramática no se explica, sino que debe ser inducida por el alumno de forma subconsciente mediante la repetición de un modelo hasta que lo aprende. En la clase solamente se hablará la lengua que se enseña. Se prohíbe la traducción, que se considera una fuente de errores por influencia de la lengua materna. Tanto el profesor como el alumno han de ser activos en el proceso. Aunque los materiales se realizan para la clase, este método se hizo famoso por su uso en lo que se llamó el laboratorio de idiomas, donde los alumnos estudiaban de forma individual en unas cabinas con unos auriculares y unos micrófonos para grabarse. Yo misma he utilizado estos laboratorios, pero con el tiempo acabé desistiendo. Los ejercicios eran bastante monótonos y el vocabulario no demasiado práctico. En unos ejercicios tenías que repetir lo que te decían. En otros, transformar una frase según un modelo. En otros, escuchar pares de palabras muy parecidas y poco más. Todas las actividades eran bastante semejantes y todas las lecciones tenían la misma estructura. El problema era que no sabía si lo estaba haciendo bien, porque no había nadie que me corrigiera. Sobre todo en el tema de la pronunciación. No podía distinguir si los sonidos producidos por mí eran entendibles por los nativos. El método audiolingual era una forma más refinada de aprender un idioma. Se solventaron algunas taras del método anterior, pero parece ser que no fue suficiente. Los partidarios tuvieron que reconocer que no se conseguía una comunicación fluida y real. No se potenciaba la expresión libre y, sobre todo, era monótono y repetitivo. Aprender idiomas seguía siendo una tarea tediosa, larga y cargada de frustraciones. En respuesta a tal situación, apareció en Francia en la década de los 70 lo que ellos mismos llamaron metodología estructuro-global audiovisual. En este método, los elementos audiovisuales se convierten en protagonistas de los materiales. Era la época en la que todas las escuelas de idiomas tenían un aparato de vídeo y parecía que no eras una buena profe si no ponías la tele en clase. En general, se trata de un método más afinado, pero que aún seguía conteniendo muchos elementos del método audiolingual. Algunas de sus características eran la asociación del contenido textual a una secuencia de dibujos o escenas de vídeo. La comprensión global era más importante que la parcial. La postergación de la introducción del material escrito. Esto no suena. La introducción del vocabulario atendiendo a criterios de frecuencia. También no suena. Y siguiendo la metodología estructural, un buen número de ejercicios de repetición y sustitución para practicar las estructuras. A mí me da la impresión de que los métodos naturales se quedaron en la teoría. Al parecer, todos los autores tenían claro cómo se aprende una lengua de forma casi mágica, pero que no tenían muy claro cómo llevarlo al aula.
Al final, cada profesor tenía que dar lo mejor de sí para salir del paso. La búsqueda de la piedra filosofal continuaba y parecía que nos acercábamos a ella cuando en 1971 el Consejo de Europa promovía un proyecto sobre la enseñanza de lenguas modernas en la educación de adultos. El objetivo era hacer el aprendizaje de lenguas extranjeras asequibles a todas las personas. Se pretendía así fomentar la movilidad, la cooperación y la comprensión entre todos los países europeos. De este proyecto surgió un documento llamado Nivel Umbral, más conocido por su nombre en inglés, Threshold Level. ¿Y qué es esto? Pues se trata de un material que organizaba la lengua con criterios semánticos, no gramaticales, como se había hecho hasta entonces. Vamos a ver cómo lo hace con un ejemplo. Primero se indican lo que antes se llamaban nociones, pero como este concepto era un poco confuso, se acabó llamándolo ámbito temático. Ejemplo, primeros contactos. Después se hace una lista de las situaciones que se pueden dar en ese ámbito. Ejemplo, presentarse el primer día de clase, presentarse y hablar con otros en un congreso, etc. Luego se enumeran las funciones, que son las cosas que hacemos cuando hablamos. Ejemplo, presentarse, preguntar por el nombre, preguntar por el lugar de origen, por la profesión, etc. De ahí se pasa a especificar la gramática. Ejemplo, género y número de profesiones, de nacionalidades, interrogativos, cómo, dónde, de dónde, primera, segunda y tercera persona de los verbos llamarse, ser, vivir, trabajar, etc. Y por último, el vocabulario necesario para cubrir los objetivos comunicativos. Nombres de profesiones, nombres de países, nacionalidades, los números, etc. Los expertos que redactaron el nivel umbral exponían con su listado de nociones y funciones un punto de apoyo inicial, pero no está pensado para transportarlo así a la clase y trabajar con él. Como pasó con el método natural, el nivel umbral dio el primer paso en cuanto a la exposición de materiales y de teoría subyacente, pero ahora había que concretarlo con manuales, consecuencias adecuadas y actividades apropiadas. Con la organización de la lengua en funciones ya se hablaba de método comunicativo, o mejor, de enfoque comunicativo. Se prefirió la palabra enfoque porque se trataba de un método abierto, donde cada experto podía emplearlo con su aportación siempre y cuando respetara la máxima del enfoque comunicativo, que es fomentar la competencia comunicativa. Bueno, esto parece también muy sencillo, pero en realidad, con el tiempo hemos llegado a la conclusión de que tampoco es fácil de delimitar. La comunicación es un proceso bastante complejo, difícil de abarcar en su totalidad. En él intervienen, por un lado, elementos lingüísticos, como la fonología, la morfología, la sintaxis, la ortografía, la semántica o el léxico, pero también otros elementos que envuelven la comunicación y que no son tan fáciles de delimitar, por lo que hay que incluir disciplinas como la sociolingüística, la psicolingüística o la pedagogía. Como ves, dar clases es una tarea cada vez más laboriosa y yo tengo la sensación de estar constantemente al principio del camino. Cuanto más aprendo, más me doy cuenta de todas las cosas que me quedan por aprender. Y hasta que no inventen la varita mágica que te dé en la cabeza y ya sepas hablar un idioma, tendremos que averiguar cómo juntamos todos estos conocimientos para aplicarlos en la clase. El enfoque comunicativo requiere actividades comunicativas, pero ¿cómo sabemos si una actividad es comunicativa? En líneas generales, para que una actividad sea comunicativa, debe ser representativa de la vida real, tener contenidos relevantes para los alumnos, involucrar a los alumnos para que utilicen la lengua, estar más orientada hacia el significado que hacia la forma. Esto último quiere decir que lo que decimos es más importante que el cómo lo decimos, o sea, que la gramática. Un intento de meter todo lo comunicativo en un saco se hizo con el método por tareas. Aquí se trata de imitar la realidad encadenando una serie de actividades para conseguir una meta determinada. En este método se involucra a una serie de alumnos que tiene que ponerse de acuerdo en las diferentes fases de la actividad. Vamos a verlo con el ejemplo de preparar un viaje. Para organizar un viaje es preciso recopilar información sobre el destino de viaje, bien hablando por teléfono o buscando en internet o hablando con amigos, etc. Tomar decisiones en el grupo después de haber reunido toda la información.
Conseguir los billetes y las reservas, para lo que tenemos dos opciones. Ir a una agencia de viajes, lo que implica hablar con el agente de viajes, explicarle qué tipo de billetes queremos, hablar de precios, pagar, etc. O bien, obtener billetes a través de Internet, para lo que será necesario comprender y completar diferentes tipos de formularios. Plantear tareas en clase también da mucho que pensar. Para que una tarea no se convierta en un tostón insoportable, tiene que adaptarse al nivel de los alumnos, cubrir sus necesidades e intereses y adaptarse para evitar toda la complejidad que se puede dar en el mundo real. Aunque ya nadie duda de las virtudes del enfoque comunicativo, aún se siguen experimentando posibilidades y no sabemos en realidad dónde vamos a acabar. Lo expuesto hasta aquí es lo que me ha parecido más relevante, pero la verdad es que me he dejado mucha información por el camino. Y al final nos queda la pregunta: ¿cómo podemos utilizar toda esta información en nuestra clase? Te voy a contar brevemente qué hago yo. Mi máxima, claro está, es la competencia comunicativa. Los alumnos tienen que aprender a comunicar y yo procuro que todo lo que haga sea un incentivo para que ellos hablen. Esto se puede hacer mejor a partir de niveles A2, cuando los alumnos ya tienen algunos conocimientos. Cuanto más avanzados están, más juego tienes para proponer actividades de conversación. Pero lo cierto es que el 70% de mis alumnos son principiantes totales o tienen muy pocos conocimientos. En una etapa inicial es necesario que el alumno adquiera una base de gramática y vocabulario, que domine lo mejor posible los sonidos del español que no conoce, que aprenda a formar frases sencillas en situaciones cotidianas. Y por supuesto animarlos a que se hagan responsables de su propio aprendizaje y dediquen tiempo de estudio fuera de la clase. De todo esto ya hablo en otros vídeos como los que tengo para aprender vocabulario o en técnicas de estudio. Míratelos y encontrarás más información. De otros métodos me gusta conservar algunas técnicas para algunas situaciones concretas. Te cuento más o menos con qué me he quedado hasta ahora. Del método de traducción, cuando conozco la lengua de los alumnos, me gusta tener frases en su lengua para traducirlas al español como repaso de lo que se ha dado hasta ese momento. Lo hago oralmente con toda la clase y he comprobado que les gusta bastante y les motiva, sobre todo si son frases que pueden utilizar. También me parece práctico contrastar la lengua de los alumnos con la mía, cuando lo considero necesario. Esto les ayuda a fijarse en lo que es diferente. Por ejemplo, el orden de las palabras en la frase o si las concordancias son diferentes. Si no puedo explicar un concepto de forma sencilla y rápida, se lo traduzco o dejo que ellos busquen la traducción. Además de ahorrar tiempo, evita frustraciones si no consiguen entenderlo después de varios intentos. En algunas ocasiones explico gramática de forma puramente explícita. Por ejemplo, las terminaciones de los verbos en presente en las 3 conjugaciones, los grupos de irregulares y sus características. Y una vez comprendidas, animarlos a que se las aprendan de memoria, así, sin anestesia. Del método natural suelo comenzar con diálogos sencillos y cortos y aumentar la dificultad poco a poco. Mira este ejemplo para preguntar en la calle. Hago repeticiones constantes porque doy por sentado que no han aprendido algo solo porque yo lo haya explicado una vez. Como no todos los alumnos saben inducir la gramática, me gusta hacer preguntas sobre los textos para que se fijen en determinadas características. Por ejemplo, ¿por qué pone aquí este y aquí esta? En este caso lo hago con la esperanza de que comprendan la diferencia de género. Y si no caen, se lo explico yo para así no alargar mucho el tema. A veces la información justa en el momento adecuado es más efectivo que darle 1000 vueltas a la cabeza. Algunas construcciones me parecen difíciles de comprender y prefiero que se expliquen solas utilizando ejemplos con frases cortas y sencillas y añadiendo ejercicios de Muster repetitivos para practicar. Mira este ejemplo con los pronombres de objeto directo y objeto indirecto. Del método audiovisual me gusta utilizar vocabulario con multitud de imágenes. Así se sustituyen las listas bilingües.
Mira estos ejemplos. También me gusta acompañar de imágenes los textos largos, para que no todo sea puramente texto. Mira la diferencia. También me gusta mostrar la gramática con esquemas, gráficos o imágenes, con poca o ninguna explicación explícita y muchos ejemplos. Los antiguos vídeos de clase se pueden sustituir por vídeos de internet. Hay mucho que elegir. Puedes recomendar páginas, aunque sean para niños, para aprender cosas como los números, los días de la semana, los meses del año. Algo de lo que huyo categóricamente es de imperativos como no utilizar nunca la lengua materna de los alumnos, prohibirles traducir, favorecer solo el lenguaje hablado. Estos imperativos van contra natura. Quizá haya alumnos que puedan sobrevivir a ellos, pero muchos más se van a quedar por el camino. Siempre me imagino la situación en la que me voy a un país de cuya lengua no tengo ni pajolera idea y alguien empieza a hablarme en chino. Seguro que lo consigo más tarde que temprano, pero solo con frases cortas y con un profesor que se le dé muy bien la mímica y el dibujo. Posible es, pero la pregunta es si merece la pena el tiempo y el esfuerzo utilizado en hacer comprender algo que se puede solucionar en un plis-plas con una traducción. Me gustaría conocer tu opinión como docente o como estudiante de idiomas. Cuéntamelo en los comentarios. En este vídeo hemos repasado de forma muy general los métodos más relevantes del pasado para comprender cómo hemos llegado a la postura presente. Del método tradicional al comunicativo hemos pasado por muchas fases y hemos conseguido éxitos acompañados de muchos fracasos, cambios repentinos de rumbo y alguna vuelta atrás. Aprender es un proceso complejo y no todos aprendemos de la misma manera. Quizá era esto lo que hacía fracasar a los métodos anteriores con sus imperativos categóricos. Pero darnos cuenta de esto no nos hace el trabajo más fácil, sino todo lo contrario. Siempre vamos a tener algo que aprender, nuevas técnicas que probar y muchas decepciones que superar. He intentado darte algunas directrices de cómo lo hago yo y espero que estos ejemplos puedan servirte de ayuda. Si tienes preguntas, no dudes en ponerlas en los comentarios. Intentaré ayudarte con mucho gusto. Y ahora, no te pierdas las escenas falsas. Muchas gracias por quedarte hasta el final y hasta la próxima. Pero antes... Y ahora sí, ¿cómo se enseñaban y se aprendían lenguas extranjeras? Que se contrastaban. Nació así el estructuralismo. Nació así el estructuralismo americano con Bloomfield a la cabeza. Mira ya. El método audiolingual. El objetivo era hacer el aprendizaje de lenguas extranjeras asequibles. El objetivo era hacer el aprendizaje de lenguas extranjeras asequibles. El objetivo era hacer el aprendizaje de lenguas extranjeras asequibles. Luego se enamoran. Y por último, el vocabulario necesario para cubrir los objetivos comunicativos, donde cada experto podía ampliarlo con su aportación. Aquí se trata de imitar la realidad en la clase, no utilizar nunca